Hola y bienvenido a este nuevo video. En este video te explicaré cómo insertar un PLC en una escalera. Aquí tengo 3 escaleras que ya he dibujado. Son para mostrar varios casos de cómo insertar cualquier PLC que tenemos disponible en el programa. Voy a la función de PLC y selecciono un PLC compacto. Se muestra la ventana para insertar componentes, específicamente en los bloques de PLC de la marca Allen Braille y Automation. Seleccionaré un PLC Allen Braille 1761, pero debo fijarme en el espacio que hay entre sus bornes. Nuestra escalera ya dibujada tiene 0.75 de espacio entre peldaños, que es igual a 3/4 de pulgada. Si selecciono otro espaciamiento, la conexión no será completa. Veamos. Hago clic en el grupo de PLC de media pulgada de espacio y luego selecciono el primero de la lista. La ventana de insertar componentes desaparece y ya tengo el PLC listo para insertarlo. Hago coincidir el punto de inserción del PLC con el punto medio del primer peldaño. Hago clic, muevo la ventana de edición a la derecha y el PLC se dibuja. Si observa, algunos puntos están conectados y otros no. La explicación es que los espacios no concuerdan. Así que voy a dejarlo. Hago clic en OK y me sale una ventana con un mensaje donde me indica que el símbolo seleccionado no está asignado al número de catálogo seleccionado. Lo que pasa es que los dibujos de los catálogos no están seleccionados con los símbolos que tiene AutoCAD Electrical. En esta parte me solicita que le indique si lo asigna al símbolo o no lo asigna. Le indicaré que lo asigne. Listo. Ahora insertaré un nuevo PLC. Regreso al panel de insertar componentes y vuelvo a seleccionar un PLC compacto. Esta vez selecciono uno de 3/4 de espaciamiento. Luego selecciono al primer PLC y lo inserto en la escalera, haciendo coincidir el punto de inserción del PLC con el punto medio del primer peldaño. La ventana de edición la pongo a la derecha para ver cómo han quedado las conexiones del PLC. Esta vez todo es conforme, así que haré clic en OK. Ahora insertaré un nuevo PLC. Esta vez será uno del tipo modular. En la ventana de selección, seleccionaré un PLC Allen Braille 1761 del tipo Micrologic L10. Dentro, seleccionaré el PLC con código 1761-L10BWA. Este PLC tiene 6 entradas y 4 salidas. Hago clic en OK y lo insertaré en la tercera escalera. Hago coincidir el punto de inserción de este PLC con el primer peldaño. Observe que el peldaño se resalta. Una vez que esto sucede, hago clic. Primero, confirmamos el espacio. Como nuestra escalera es de 0,75, aquí nos muestra esa misma medida. Como es coherente, hago clic en OK y continuamos. Ahora me pide que ingrese el número o código del módulo. Este tipo de PLC modular no se inserta en rack ni en slot. Son equipos modulares que pueden ser diferentes y que se pueden acoplar para formar un sistema de control personalizado. En este tipo de casos, el módulo base contiene las funciones principales, tales como la regulación de energía eléctrica, el procesador del sistema y las conexiones de entrada. Los módulos adicionales se pueden agregar a la unidad principal según la necesidad del sistema. Estos módulos adicionales pueden ser convertidores de señal analógica a digital o salidas adicionales. Así que ingresaré M1 y haré clic en OK. Ahora
debo indicar la forma como se van a codificar las entradas. Como este PLC tiene entradas y salidas, seleccionaré un código que empiece con la letra I para las entradas, seguido del número del módulo y finalmente el número de la entrada empezando desde 0. Lo selecciono y hago clic en OK para continuar. Ahora indicaré la codificación para las salidas. Será la misma forma que para las entradas, pero empezando con la letra O. Lo selecciono y hago clic en OK para terminar. Listo. Ya tengo insertado el PLC modular Micrologic de Alan Braille. Ahora crearé una nueva escalera de 10 peldaños, pero con espacios entre ellos de 1 pulgada. Hago clic en escalera y en la ventana cambio 0,75 por 1. En la cantidad de peldaños pongo 10. Clic en OK y coloco el primer punto de la escalera a un costado de la tercera y a la misma altura, al costado derecho de los demás PLC ya dibujados. Ahora voy al panel de insertar componentes y selecciono insertar un PLC modular de la marca Alan Braille. Esta vez voy a seleccionar un PLC 1771 de salidas analógicas. Seleccionaré el tipo 1771E4. Hago clic en OK y lo insertaré en la nueva escalera. Observe cómo la ventana del módulo ha detectado el espaciamiento entre peldaños y aparece 1 pulgada. Clic en OK para continuar. Ahora me pide que inserte el rack y el slot. Este es otro tipo de PLC modular. Ingresaré R en rack y S1 en slot. Clic en OK para continuar. Ahora ingresaré la forma de codificar. Seleccionaré la O de salida, luego la R del rack y la S1 del slot. El número de las salidas empezarán desde 0. Selecciono esa codificación y hago clic en OK para terminar. El PLC se dibujará en la escalera de 1 pulgada de espaciamiento entre peldaños. Pues bien, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.